Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión para iniciar ya la segunda parte de nuestro curso relativa a los juicios en particular, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que cada uno haya podido superar todos los obstáculos para continuar en su carrera de abogados, notarios y actuarios, que dadas las circunstancias actuales, ¿verdad? Indudablemente que debieron haber sido difíciles para cada uno, no solamente de ustedes, sino de todos nosotros, sus maestros, sus autoridades. Pero vamos a continuar nuestro curso. Miren, nosotros en la primera parte vimos los aspectos generales que nos permiten llegar a este momento en donde vamos a ver los juicios en particular. Si tenemos en cuenta que cuando se interpreta la ley, la forma de hacerlo en primera instancia es exegética, o sea, el texto de la ley, pero normalmente cuando el texto de la ley no es claro, pues tenemos que recurrir a la hermenéutica jurídica, al método lógico sistemático, es decir, enlazar todo lo que son las disposiciones legales, no solamente pues, de la ley máxima que es nuestra Constitución, sino de nuestros códigos locales y también de los reglamentos o de las leyes correspondientes, ¿verdad? Pues de la misma manera debemos entender nosotros el avance de nuestros cursos, porque para ver juicios en particular, nosotros tenemos que haber visto pues lo que son las generalidades del procedimiento, el concepto de partes, las formalidades judiciales, las reglas para el despacho de los negocios, los principios de la materia procesal civil, las formas de notificación, las resoluciones judiciales, etcétera. O sea, teníamos que ver la demanda, contestación de demanda, las pruebas, las formas de impugnar, los recursos, ¿verdad? Y los presupuestos procesales. Entonces, de manera que todo esto que nosotros hemos platicado, pues hoy nos sirve para poder ver ya los juicios en particular. En este sentido, algo que hemos nosotros reiterado a lo largo de todo nuestro curso, pues es ese pequeño esquema, ¿verdad? Que hoy les vuelvo a mostrar, ¿verdad? Donde es las fases del proceso, ¿verdad? O juicio. Y ya las conocemos muy bien porque las hemos visto muchas veces. Pero ahora nos va a servir un poco más porque también el propósito que nosotros perseguíamos al exponerlas en distintas ocasiones era prepararnos para este momento. Miren, en materia procesal civil, todos los juicios que no tengan señalada una tramitación especial se tramitan en lo que se conoce como la vía ordinaria o juicio ordinario. Acá lo tenemos nosotros. Miren, en la parte superior le puse juicio ordinario. Su nombre, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestros antecedentes romano-germánico-canónicos, pero también en el derecho español, en el proceso civil español, es el ordo solemnis judicarius, ¿verdad? Pues este juicio ordinario a veces nos suena en la terminología común como algo simple, algo que no es extraordinario. Sin embargo, el juicio ordinario realmente es el juicio más importante en la materia procesal civil, tan importante que ordo solemni significa el ordinario, pero con solemnidad. Entonces, nosotros tenemos por exclusión que todos los asuntos que no tengan señalada una tramitación especial se tramitarán en la vía ordinaria. Y aquellos que haya una necesidad por su naturaleza jurídica, por la rapidez con que deban atenderse las cuestiones, pues se tramitan en forma especial.
¿Qué significa una y otra cosa? O sea, cuando nosotros tengamos necesidad de promover un juicio, revisamos. Si no tiene señalada una tramitación especial, se tramitan en juicio ordinario o en la vía ordinaria o la vía común o la vía normal. Cuando tiene señalada una tramitación especial, pues vamos a llevar a cabo la tramitación o sustanciación con esas reglas. Aún los juicios especiales tienen cosas que lo distinguen o lo sacan de lo común o de lo ordinario, pero ya cumplidas esas condiciones, lo normal es que se continúen en la tramitación ordinaria. Entonces, saber la tramitación ordinaria resulta indispensable. Hoy, pues, también nos permite justificar por qué en muchas de nuestras clases, al explicar algún tema, lo hacemos a partir de las etapas o fases procesales y del procedimiento que es el que marca el orden o sucesión. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Hoy lo vamos a recordar porque el primer juicio que vemos nosotros es el juicio ordinario. Y les reitero, todas las cuestiones que no tengan señalada una tramitación especial se tramitan en la vía ordinaria. O sea, la vía ordinaria es esta. Cuando veamos juicios en particular, vamos a ver nosotros qué cosas los distinguen y hacen que su tramitación sea un poco distinta, pero normalmente aún la tramitación de los juicios especiales se da en la vía ordinaria después de que se cumplen las cosas que los hacen especiales. Bueno, esto ya lo hemos visto, simplemente vamos a recordarlo. Acuérdense ustedes que esta vía ordinaria normalmente se inicia con una demanda acompañada de sus pruebas. La demanda pues la presenta el actor, ya sabemos los requisitos para presentar la demanda, ya sabemos también los requisitos para ofrecer prueba, pero algo también muy importante, fíjense bien, hacia atrás de la demanda también ya conocemos que pueden ocurrir actos preparatorios o medidas cautelares. Los actos preparatorios solo antes de la demanda y las medidas cautelares a veces antes de la demanda, durante la tramitación del juicio o incluso ya que se dictó sentencia antes de la ejecución. Esto ya lo sabemos nosotros. Bueno, después viene la conciliación. Es un medio alterno de solución del litigio, también es una etapa procesal, pero también ya vimos nosotros las reglas de la conciliación. Pues si se resuelve acá porque se alcanza un acuerdo entre las partes, el litigio se termina y ya no hay necesidad de las fases posteriores. Pero si no se resuelve acá porque no llegaron a un acuerdo o porque no se presenta el demandado, entonces, ¿qué pasa? Viene la contestación de la demanda. Acá se le emplaza, después de haber fracasado en la conciliación, y se le dan 12 días para que se conteste la demanda. Y de la misma manera que la contestación de la demanda y que la demanda llevan acompañadas sus pruebas. Acuérdense que acá vimos nosotros que el demandado puede objetar las pruebas del actor, el actor puede contestar y objetar las pruebas que haya ofrecido el demandado, ¿verdad? Y también puede el demandado reconvenir o contrademandar, lo que da lugar a los juicios dobles. Pero todo esto ya lo vimos acá. Pero eso corresponde al juicio ordinario. Cuando ya se perfeccionó el ofrecimiento de pruebas con sus objeciones o con la reconvención y contestación de la demanda reconvencional, si la hubo, entonces va a venir la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia, en un tiempo máximo de 30 días. Acá se desahogan las pruebas, se alega y se cita sentencia. Después se dicta la sentencia. También ya vimos nosotros lo que es la sentencia, las partes de la sentencia. Acuérdense los considerandos, resultandos y los puntos resolutivos. También ya vimos nosotros que después de la sentencia, pues viene la ejecución de sentencia. Pero recuerden ustedes que esta ejecución de sentencia pues no es tan rápida. ¿Por qué no es tan rápida la ejecución de sentencia? Porque después de dictarse la sentencia, lo más seguro es que la parte inconforme pues promueva su recurso de apelación que da pauta a la segunda instancia y probablemente si se inconforman con la resolución que
resuelva la apelación en la segunda instancia, pues también se tramite su juicio de amparo directo. Y hasta después de que pues ya se resuelva, la resolución se declare ejecutoriada, causa estado, y las partes tengan que cumplirla, pues acuérdense que se lleva a cabo la ejecución de sentencia. Y en la ejecución de sentencia ya vieron las reglas del secuestro judicial o embargo, las reglas del remate judicial. Entonces, fíjense, este es el juicio ordinario. O sea, sabiendo esto, con todas las demás cosas que ya vimos al principio, pues ya sabrían desenvolverse en el aspecto general del procedimiento civil, porque todas las cuestiones que no tengan señaladas una tramitación especial se tramitarán en la vía ordinaria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando nos llega un litigio, pues tenemos que ver qué juicio se va a promover. Si no tiene señalada una tramitación especial, será juicio ordinario. Ahora, vamos a ver nosotros los juicios especiales. Fíjense que hoy o se tramitan en juicio ordinario o se tramitan en juicio especial. Antes, hace varios años, ¿verdad? Teníamos nosotros la vía sumaria. Hoy solo tenemos nosotros en materia procesal civil o que es juicio ordinario o que es juicio especial, y lo que sí tenemos nosotros dentro de los juicios especiales, un juicio que se llama oral sumarísimo, donde también lo vamos a explicar acá, ¿verdad? Pero que es un procedimiento que, aunque tiene estas mismas etapas, pues tiene la variante de llevarse a cabo ya en forma oral, o sea, ya no escrita como estamos acostumbrados dentro de los propios juicios especiales y dentro del juicio ordinario. Lo que sí, para concluir este juicio ordinario y poder entrar a los demás que ya son especiales, les quiero hacer una reflexión que tiene que ser pues informativa, pero también formativa para todos los abogados. Miren, esta reflexión pues la hacemos nosotros en teoría general del proceso, pero creo que resulta indispensable que no la omitamos al iniciar los juicios especiales. Y también porque recientemente ya el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla se pronunció para definir qué asuntos se van a llevar en la vía oral sumarísima, y que pues durante muchos años, después de que se aprobaron las reformas al Código de Procedimientos Civiles, pues no se había hecho, y se dejaba a las partes, a través de establecer un acuerdo, y en un momento ese acuerdo pues tener que ser por escrito, de definir qué asuntos podían someter a juicio oral. Pero hoy ya se pronunció el Consejo de la Judicatura del Estado y se pronunció por juicios en materia familiar, o sea, el juicio de divorcio incausado, el juicio de alimentos, los derechos de visita y convivencia, hoy se van a tramitar en este juicio. Y los que se tratan de materia civil, pues se van a seguir tramitando a través del acuerdo de las partes. ¿Por qué se los comento a ustedes? Porque esto es una reforma trascendente de uno de los principios que prevalecen o prevalecían en nuestro sistema, tanto civil como familiar, que era el de la escritura. Y hoy pues se pretende dar un paso en vías de obtener una justicia más pronta, más expedita, privilegiar la inmediación, o sea, que el juez sí conozca a las partes y que básicamente pues se obtenga una justicia más pronta y expedita que la que se ha venido obteniendo, y también de alguna manera se abone para que se vaya batiendo pues el rezago en materia de administración y justicia que ha causado el número tan grande de juicios o asuntos que se ventila por el Poder Judicial frente a una infraestructura que no está a la par del número de asuntos que tienen que atender. Y también, acuérdense ustedes que les he platicado que hay también la intención a nivel federal de crear, como se creó en materia penal, un Código Federal de Procedimientos civiles y familiares. Entonces, puede ser que cuando ustedes egresen, esto esté aprobado, pero
independientemente de que se apruebe o no, de que ya haya reformas al procedimiento y sean tendientes hacia la oralidad, pues lo que no va a poderse desconocer son las fases del procedimiento o del proceso que se analizan desde el punto de vista de la teoría del proceso. Entonces, estas fases son, y ustedes recuerdan siempre, la postulatoria. Hoy nosotros en materia procesal civil, la postulatoria está representada por la demanda y la contestación de demanda. La fase probatoria, hoy nosotros tenemos el ofrecimiento de pruebas con la demanda y con la contestación de demanda y su desahogo en una audiencia aparte. La fase conclusiva. La fase conclusiva está formada por los alegatos de las partes y por la sentencia que rinda el juez. La fase impugnatoria, pues hoy tenemos nosotros en materia procesal civil los recursos horizontales, que es la reclamación, y vertical, que es la apelación. Y finalmente, la fase de ejecución. Eso es en general, o sea, siempre va a haber en todos los juicios, independientemente de que sean del orden civil, penal, familiar, mercantil, etc., tiene que haber una fase postulatoria, donde alguien diga algo, pero la otra parte lo pueda contradecir. La fase probatoria, porque solo puede tener efectos de lo que digamos, lo que nosotros demostremos. La fase conclusiva, todos deben tener derecho a que después de que dijeron y después de que probaron, puedan alegar, y en consecuencia el órgano jurisdiccional también emita su conclusión, que es la sentencia. Pero si no están de acuerdo con eso, pueden impugnar. Entonces viene la fase impugnatoria y finalmente pues la necesidad de que las cosas que se actuaron en el juicio pues no queden en un estado solamente escrito, sino que se puedan ejecutar. Entonces, eso son las fases desde el punto de vista de la teoría general del proceso. Entonces, nosotros vamos a ver estas fases aún en los juicios especiales. Ahora, de los juicios especiales, el primer juicio especial que vamos a ver, después de haber recordado y visto estos antecedentes que nos ponen ahora sí que en posición correcta para iniciar el juicio ejecutivo civil, pues vamos a abordarlo. Juicio ejecutivo civil. Miren, lo primero que quiero platicarles del juicio ejecutivo civil es que nosotros en los juicios normales u ordinarios, vean hasta dónde llegamos a la ejecución. Es la última fase de nuestro juicio, la ejecución. Y se da esta ejecución después de que se llevó a cabo la ventilación de la apelación y no sé después de cuánto tiempo, pero hasta acá estamos nosotros ejecutando. Imagínense ustedes un juicio en donde después de demandar, lo primero que se haga es lo siguiente que se haga es ejecutar antes de que se lleven a cabo las demás fases del proceso. Imagínense qué gran ventaja. Bueno, cuando nosotros hablamos de los juicios ejecutivos, hay una primera situación que nos confunde, y nos confunde mucho, porque decimos juicio ejecutivo civil, y por ahí oímos nosotros juicio ejecutivo mercantil. Bueno, a lo mejor desde el punto de vista académico es algo que no nos va a preocupar ni confundir, porque nosotros podemos decir, oye, pues es que el juicio ejecutivo civil se ve en materia procesal civil, y el ejecutivo mercantil ni nos preocupamos porque lo vamos a ver cuando veamos el derecho procesal mercantil, ¿verdad? Lo que es totalmente cierto. Y esta situación que habla con la verdad también nos puede orientar por razón de la materia. Quiere decir que la materia civil y la materia mercantil pues son distintas. El juicio ejecutivo mercantil, ¿en qué se funda? En actos que tienen esa naturaleza, como los títulos y operaciones de crédito. Para que no nos confundamos, el ejecutivo mercantil se funda en el cheque, el pagaré, la letra de cambio, ¿verdad? Y cuando nosotros vayamos a ver juicio ejecutivo mercantil, pues van a tener que ver lo relativo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y van a saber la vía ejecutiva,
allá desde hace un buen tiempo ya está la oralidad, que casi está generalizada, entonces, y que lo llevan, como la materia mercantil es federal, y por auxilio de la justicia federal, pues lo pueden llevar los jueces del fuero común, como en muchos casos a elección de las partes, ¿verdad? O los jueces federales, o sea, los juzgados de distrito son también los jueces en materia mercantil. Pero eso es otra cosa. Sin embargo, ¿qué es lo que nos confunde? Pues que también en los juicios ejecutivos mercantiles, después de la demanda viene la ejecución, pero los términos y todo pues son un poco distintos, ¿verdad? Pero en nuestro juicio ejecutivo civil quiere decir que corresponde a nuestra materia procesal civil y que después de la demanda lo que viene es la ejecución. Bueno, pues antes de que veamos con precisión cómo se desenvuelve o se tramita o substancia el juicio ejecutivo civil, tenemos que ver en qué se funda el juicio ejecutivo civil. Fíjense bien, primero el juicio ejecutivo civil es un juicio de carácter patrimonial. O sea, a través del juicio ejecutivo civil nosotros vamos a pretender un pago. Bueno, ¿de qué pago? O sea, de una cantidad de dinero, fíjense bien. Y esto es lo importante. Acuérdense bien. Cierto, líquido y exigible. Esos tres conceptos deben constar en el documento que nos sirva de documento fundatorio para ejercitar nuestro juicio ejecutivo civil. Lo repito, cierto, líquido y exigible. Ahora, ¿cuándo un documento es cierto? Pues cuando nosotros creemos en él, pero esta fe que nosotros le atribuimos a un documento se da por disposición de la ley y básicamente es en dos vertientes, ¿verdad? En documentos que se expiden por los notarios públicos, que se elevan al nivel de títulos ejecutivos, o los documentos que reconocen los particulares ante el juez, de los cuales se nos expide una copia certificada y esta copia certificada se convierte en un título ejecutivo. Ahora, sobre esta certeza vamos a abundar un poco. Miren, fíjense que la función notarial tiene por objeto que les dé a las personas seguridad jurídica. O sea, esa seguridad jurídica tiene como base la fe pública. La fe pública es creer en algo, aunque no lo hayamos visto, pero tenemos que creer, y en este caso se cree en el notario por disposición de la ley. Tanto los documentos que expide el notario como los documentos que se obtienen por el reconocimiento ante los jueces se llaman pruebas preconstituidas. ¿Qué significa una prueba preconstituida? Pues una prueba que se creó precisamente con la finalidad de demostrar algo y de prevenir algo. Vamos a pensar que nosotros, pues a nosotros nos piden un dinero y nosotros estamos conscientes de prestárselo y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tal si no me lo paga? O sea, yo quiero que haya constancia de que sí se lo presté y que si desgraciadamente no me lo pague, yo sí se lo pueda cobrar a la persona. Ah, bueno, pues entonces lo que vas a tener que hacer es ir con el notario, ese acto jurídico lo van a tener que elevar al rango de escritura pública y entonces ya se crea el documento que tiene un valor probatorio pleno y que tiene el nivel de título ejecutivo. O sea, lo creamos con esa intención. ¿Por qué? Porque le prestamos, hicimos un mutuo con una persona y le prestamos. Y si no nos paga, entonces ya tenemos un documento del que no se puede dudar de su autenticidad y que si se duda, pues miren, acá eso no lo podemos impedir porque seguramente, como ocurre en los casos y esa es la naturaleza del litigio, el demandado se resiste, pero acá su resistencia, aunque se manifieste ante el juez, pero al ser calificada por el juez, pues hay un valor jurídico de las pruebas. Y acuérdense ustedes que hay pruebas que tienen un valor probatorio pleno.
tanto sustantivo como adjetivo. Entonces, las escrituras del notario tienen un valor probatorio pleno. Entonces, seguramente la mayoría de los casos y todo para pues la confianza de quien acude ante un notario a celebrar este acto jurídico ante su presencia, pues el valor jurídico de este documento va a ser superior a cualquier otro valor de las oposiciones que presente el demandado. Entonces, fíjense bien, eso es el título ejecutivo que se obtiene porque el acto se celebra ante un notario. Pero muchas veces, y eso ya lo vimos en la clase anterior, acuérdense que vimos actos preparatorios y que el último acto preparatorio que vimos fue acto preparatorio de juicio ejecutivo civil, y que les dije a ustedes, bueno, pues a veces nos expiden una nota de remisión, a veces nos dan un vale, a veces nos dan un recibo simple. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que preparar nuestro juicio ejecutivo civil. ¿Y cómo se prepara el juicio civil, ejecutivo civil? Pidiendo el reconocimiento de contenido y firma de ese documento de acuerdo a las reglas que vimos en la clase pasada. Y si ese documento se tiene por reconocido en su contenido y en su firma, lo que tenemos que hacer nosotros es pedir las copias certificadas de lo actuado, y estas copias certificadas, igual que la escritura del notario, tienen el nivel de título ejecutivo civil. Entonces, este título ejecutivo civil, acuérdense que tiene 3 características: cierto, líquido y exigible. Entonces, cuando existe el documento expedido por el notario, que es una escritura pública, o cuando existen las copias certificadas que nos expide el secretario del juzgado de esas diligencias de reconocimiento de contenido y firma, donde se tuvo por reconocido la firma y el contenido del documento, ya tenemos nuestro documento que tiene certeza, que tenemos que creer en él por disposición de la ley. Ahora, acá quiero abordar un poco más en algo que pues en un momento puede prestarse a ciertas dudas o pues inquietudes de nosotros. Miren, cuando un documento tiene el carácter ejecutivo, el notario público no puede expedir copias certificadas de ese documento a menos que sea ordenado por el juez. ¿Por qué? Se los digo a ustedes. Porque vamos a pensar que un documento es el título ejecutivo respecto de un acto jurídico que se celebró. Si sobre ese mismo documento se expiden otras copias certificadas o cotejos, como hoy establece la nueva ley del notariado y su reglamento, pues nosotros daríamos pauta a que sobre un mismo acto jurídico hayan varios títulos ejecutivos. Entonces, no se puede. Si ustedes tienen un documento, pues no vayan a verse ahora sí que en una situación donde se las van a negar en la notaría, porque nosotros decimos, bueno, pues de acuerdo a la regla general, el notario puede expedir cotejos de todos los documentos que no están reservados a otra autoridad. Este no está reservado a otra autoridad, entonces vamos a pedir su cotejo. Pues ahí les va a decir el notario que no, porque ese documento tiene una deuda que ya es cierta, que es líquida y exigible. Ahorita explicamos lo de líquido y exigible, pero solo que se lo ordene un juez. Normalmente lo ordena cuando hay un extravío de los documentos, pero si no hay un extravío que se demostró judicialmente, pues no lo va a ordenar. Entonces en la notaría, aunque usted diga, no, pero ahí dice que por cotejos me cobran 50 pesos, pues yo aquí están mis 50 pesos, y el notario no se puede negar a la prestación del servicio, pues se va a negar, porque no puedes pedir cotejos de documentos que tengan un carácter ejecutivo, mucho menos de las copias certificadas que emite el secretario de un juzgado, porque la emisión de copias certificadas de lo que son los expedientes judiciales sí ya es una facultad reservada exclusivamente al secretario del juzgado. O sea, ahí sí, pues, si ustedes llevan sus copias certificadas, tampoco se las van a cotejar los notarios, porque eso sí ya está reservado a una autoridad, que es la autoridad jurisdiccional. Entonces, estamos explicando nosotros lo que es relativo a la certeza. O sea, ya se cree en
la veracidad de ese documento por disposición de la ley. Ahora, líquido quiere decir que ya tiene su cantidad, o sea, es una cantidad determinada o es una cantidad determinable. O sea, determinada quiere decir que ya está exacto, pero determinada o determinable quiere decir, por ejemplo, que tenemos una suerte principal, pero que tiene intereses o son prestaciones periódicas y se tienen que establecer concretamente. O sea, pero para ejecutarla, pues tienen que establecerse claramente cuál es su monto. Entonces, a eso se refiere que sea determinada o determinable. Establecer con precisión cuál es el monto.